La Dama de Blanco. Hace muchos años, en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, existía una vieja carretera que cruzaba un espeso bosque. Aquella ruta, aunque conocida, no era frecuentada por muchos, ya que, por las noches, los aldeanos aseguraban que algo extraño sucedía. En las horas más oscuras, cuando la niebla cubría el camino, se decía que una figura enigmática aparecía, caminando lentamente entre los árboles. Era la Dama de Blanco. La historia de la Dama de Blanco comenzó mucho antes, con una joven llamada Isabel. Isabel vivía en una mansión al borde del pueblo, en una época en la que el amor y las promesas de matrimonio eran tan sagradas como la vida misma. Ella estaba prometida con un apuesto joven llamado Fernando, quien se había ido a la guerra, dejando a Isabel esperando su regreso con el corazón lleno de esperanza. Durante meses, Isabel aguardó, enviando cartas y esperando noticias de su amado. Pero el tiempo pasó y la guerra continuó. El pueblo entero escuchaba rumores sobre las victorias y las derrotas, pero nadie sabía con certeza qué había pasado con Fernando. Isabel, al no recibir más noticias, comenzó a temer lo peor, aunque se aferraba a la esperanza de que Fernando regresaría a ella. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de su mansión, Isabel recibió una carta, pero no era de Fernando. En su lugar, era una carta que anunciaba su muerte en el campo de batalla. Un mensaje frío y desgarrador que la dejó sin aliento. La joven, rota de dolor, se negó a aceptar la tragedia. No podía creer que su amor se hubiera desvanecido tan rápido, que la guerra se lo hubiera arrebatado tan cruelmente. Esa misma noche, Isabel decidió salir en busca de la verdad. Se adentró en el bosque cercano, siguiendo el camino que Fernando solía recorrer antes de irse. El aire estaba helado y la luna llena iluminaba la oscuridad. Caminó durante horas, buscando algo que la convenciera de que todo era solo una horrible pesadilla. Pero lo único que encontró fue la vacía quietud del bosque. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a envolverla. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, vio una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello desordenado y el rostro marcado por la desesperación. Isabel, convencida de que era una aparición de su amado, se acercó rápidamente. «Fernando», exclamó con la voz temblorosa, pero la figura no respondió. Al acercarse más, Isabel vio que la mujer no tenía rostro, solo una sombra gris, vacía. La figura comenzó a moverse lentamente, caminando hacia la misma dirección que ella. Isabel, confundida y aterrada, la siguió, sin saber que había caído en una trampa mortal. Poco después, la niebla la rodeó completamente, y la figura de la mujer desapareció entre los árboles. Isabel continuó su camino, pero algo comenzó a sentirse extraño. El aire se volvía más denso y pesado, y una sensación de angustia la invadió. Entonces, escuchó un susurro, suave pero claro: «Vuelve, regresa, no salgas de aquí». La voz parecía provenir de todos lados, y un frío helado recorrió su cuerpo. Isabel, paralizada por el miedo, giró rápidamente, solo para ver nuevamente a la mujer de blanco, más cerca que no. Esta vez, la figura no estaba vacía. Sus ojos eran negros como la noche, y su rostro, cubierto de lágrimas, reflejaba una desesperación infinita. «¿Quién eres?», preguntó Isabel, su voz temblorosa. La figura susurró, apenas audible: «Soy la promesa rota, la que nunca vio a su amado regresar. Soy la que perdió todo, pero no puede dejar ir su dolor». En ese momento, Isabel comprendió. La Dama de Blanco no era solo un espíritu errante, era la manifestación de un amor no correspondido, una tragedia no resuelta. Había sido una joven como ella, esperando a su amor. Pero cuando su prometido nunca regresó, su corazón se quebró y su alma quedó atrapada en el bosque, buscando desesperadamente lo que había perdido. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Isabel, pero la Dama de Blanco solo le mostró una sonrisa triste, mientras la niebla se la tragaba. La Dama de Blanco desapareció, dejando a Isabel sola en la oscuridad. En ese momento, la joven sintió que algo extraño la envolvía. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. El sonido venía de la dirección de la mansión. Isabel, sin poder resistir, corrió de vuelta a su hogar. Solo para encontrar la tragedia, su propio corazón había dejado de latir. Atrapado por el dolor de una promesa rota, la Dama de Blanco la había llevado consigo. Desde entonces, los aldeanos han dicho que, en las noches más oscuras, pueden escuchar el lamento de la Dama de Blanco en el bosque, su figura caminando entre la niebla, buscando eternamente a su amor perdido. Quienes se atreven a transitar por esa carretera o adentrarse en ese bosque, aseguran que la han visto, una mujer vestida de blanco, con el rostro marcado por el sufrimiento y la tristeza, que le susurra al oído pidiéndoles que no se acerquen más. Así, la leyenda de la Dama de Blanco sigue viva, como un recordatorio del poder del amor perdido y de las almas atrapadas en el tormento de la tragedia. Y aquellos que se han cruzado con ella nunca olvidan el escalofrío de su presencia, porque se dice que aquellos que la ven nunca regresan.